Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo a Gabriel Ugarte. Se repite el plato porque tenemos que conversar de estos temas que al parecer son un poco varios, pero que necesitamos estar pendiente de qué es lo que está pasando y de qué estoy hablando. Estoy hablando de evasión, reforma tributaria, todo el tema económico, que de repente se ve tan lejano, pero tratemos de acercarnos un poco para poder entenderlo. Así que muchas gracias, Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, por conversar nuevamente con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rocío, por tenerme en este podcast. Bueno, la semana pasada uno de los temas que quedó pendiente de conversación es la evasión o elusión. ¿Es lo mismo, evasión y elusión? Mira, eso es una buena pregunta. Uno tiende a pensar que son parecidos, pero hay una diferencia muy importante. La evasión, en el fondo, es ir como en contra directamente de la legislación tributaria. En el fondo es encontrar, no sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hacer esta factura falsa, que ha estado como, que apareció en los medios desde hace tiempo. Eso es directamente ir en contra de la legislación. Muchas veces eso se traduce en un delito tributario y eso es lo que uno conoce como por evasión. Ujú. La elusión es más difícil de detectar, porque la elusión no es ir en contra de lo que está establecido en nuestra legislación tributaria, sino es ir en contra del espíritu de la ley. Eh, y de ahí la dificultad que tiene detectarlo. Eh, y muchas veces son cosas sutiles y que muchas veces tienen interpretaciones distintas. Para eso, por ejemplo, se creó el año 2014 con la reforma tributaria de ese año, por ejemplo, la norma general antielusión, en el fondo que de alguna forma entrega ciertas herramientas para poder detectar estos casos de elusión tributaria, en el fondo que van en contra del espíritu de la ley, pero que no es no va directamente en contra de lo que establece la legislación. ¿Se sabe en Chile cuánto es la evasión, ya que es lo que más se va en contra de la ley, ya per se es un delito? ¿Se sabe cuánta es la evasión que existe? Porque es uno de los temas que el gobierno ha implementado o ha tratado de poner de manifiesto dentro de la reforma tributaria. Mira, tenemos datos y es importante esta pregunta porque cuánto es la elusión y cuánto es la evasión, a partir de esa información es posible determinar dónde tenemos que trabajar más, dónde hay que focalizar los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos en la fiscalización y también cuánto es el potencial que nosotros tenemos para aumentar nuestra recaudación en el Estado. Entonces, esa pregunta es importante, especialmente si se está discutiendo dentro del pacto fiscal medidas para aumentar la recaudación. Y dentro de esas medidas hay algunas para disminuir la evasión. Entonces, es clave poder tener este fundamento seguro, en el fondo sólido, de decir, mira, estos son nuestros niveles de evasión en estos lugares donde está sucediendo y esta es como el potencial que nosotros tenemos para recaudar más. Entonces, de ahí es lo que tú comentas es clave para la discusión. Y nosotros no hemos tenido mediciones de forma constante a lo largo del tiempo, pero el año pasado, a finales del año, el gobierno publicó un informe donde están las últimas cifras de evasión, tanto del IVA, del impuesto al valor agregado, como del impuesto que pagan las empresas. Entonces, ese es el último dato que nosotros tenemos de evasión. ¿Y qué es lo que indicaba ahí? Que el 21% de la recaudación potencial del impuesto a valor agregado se está evadiendo hoy día. Perdón, es el 19%. El 19%, ese es el último dato. Y lo que uno observa respecto a la evolución de la evasión del IVA es que, en general, si uno ve la última década, hay una leve tendencia a la disminución en esta evasión. Entonces, eso es, por un lado, una buena noticia. Lo que sí, que son niveles bastante elevados. O sea, si uno se compara, por ejemplo, con países desarrollados, eh, afortunadamente en el IVA hay una metodología bien estándar para medir esta medición, entonces es factible compararse. Lo que uno observa es que en los países desarrollados
la evasión del IVA es aproximadamente la mitad de la que tenemos hoy día nosotros. Entonces, a pesar de que uno ve esta tendencia a disminuir la evasión del IVA, a pesar de que es una leve, pero se ve la tendencia, estos niveles son todavía muy altos a nivel comparado. En el caso del IVA, ¿ha ayudado el aumento de la bancarización que existe dentro del país? Porque pagamos mucho y con tarjetas electrónicas y con estas tarjetas de crédito o débito, ahora se calcula inmediatamente como una boleta, como que el voucher pasó a ser boleta también. ¿Ayudó eso a descomprimir un poco la evasión? Sí, claro, todo lo que tiene que ver con la tecnología ha sido fundamental para ir disminuyendo la evasión. De hecho, si no me equivoco, fue el 2014, pero la introducción de la factura electrónica también marca un hito muy importante en la disminución de la evasión en el IVA. De hecho, uno ve una disminución en los años siguientes bien clara de la evasión de este tributo. Entonces, sí, lo que tú comentas. Ahora, la evasión del IVA también tiene un impacto en la otra evasión, que es la que calculó el gobierno. Porque el gobierno adicionalmente calculó cuánto es la evasión de lo que hoy día se conoce como el impuesto de primera categoría. El impuesto de primera categoría es aquel que las empresas tributan en base a sus utilidades, a sus ingresos menos gastos. Ahí se aplica este tributo de impuesto de primera categoría. Y lo que calculó el gobierno fue que más del 50%, lo calculó para 3 años, 2018, 19 y 20, el 2020 creo que fue un 56% de evasión. Pero si uno saca un promedio, un poquito más del 50% de todos los tributos, del potencial de tributos que deberíamos tener como Estado relacionados con el impuesto que pagan las empresas, se estaría evadiendo. Y este fue un dato que llamó mucho la atención porque la última medición que nosotros teníamos de la evasión del impuesto corporativo era del año 2009, donde la evasión que se había calculado en cerca de un 31%. Entonces, llamó la atención y surgieron dudas y críticas respecto a esta cifra, porque si el 2009 teníamos una evasión del impuesto corporativo del 31%, y ahora el 2020 teníamos una evasión del 56%, ¿cómo se explica eso? ¿Qué pasó en el país? Y sobre todo, que estamos hablando de que ha aumentado la tecnología, cada vez cuando uno entra al Servicio de Impuesto Interno te entrega más información, que lo conversábamos también en el programa pasado respecto al secreto bancario específicamente, y cómo las distintas instituciones, distintos organismos van entregando cada vez más información al Servicio de Impuesto Interno. ¿Cómo se da entonces este salto de un 31 a un 56%? ¿O es justamente porque se tiene más información entonces que este potencial de recaudación va aumentando? ¿O están mal calculados los datos? Claro, sí, efectivamente, desde el 2014 a la fecha, por ejemplo, con la reforma tributaria, se han mejorado los procesos de fiscalización, se han entregado más recursos, se han generado diversas normativas, como la norma general de distribución, y junto con ello también se ha visto también esta disminución, aunque leve, en el impuesto del IVA. Entonces, claro, no calzan muy bien estos resultados. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es la metodología para calcular la evasión del impuesto de las empresas? Lo que nosotros hacemos, nosotros como país, es distinto a lo que realizan la mayoría de los países, especialmente desarrollados, que son los que miden la evasión del impuesto corporativo. Para partir, no muchos países la miden, porque es compleja de medir. Y nosotros la medimos de una forma que es distinta a la de los países desarrollados. Lo que nosotros hacemos es que vamos a las cuentas nacionales del Banco Central, estas grandes cuentas que dan cuenta de cómo está la economía en nuestro país, y a partir de estos datos agregados se trata de construir más o menos cómo sería la utilidad de las empresas en base a estos datos, y de ahí se calcula un dato de evasión, que es lo que se conocen como metodologías ascendentes, porque parten de estos datos agregados y tratan de calcular cuánto es la evasión de las empresas. Lo que hacen los otros países desarrollados que calculan también el impuesto corporativo, utilizan una metodología que se llama descendente.
la que va de abajo para arriba. ¿En qué sentido? En que lo que hacen es, se estudian casos de empresas particulares. En muchos casos lo que hacen es que se hacen muestras aleatorias de empresas, de distintos tipos de empresas. Se ve ahí cómo es la evasión de estas empresas y después, en base a proyecciones, se proyectan estos datos a nivel nacional y de ahí se calculan estas tasas de evasión. Lo que uno observa en los países que hoy día miden, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, si uno saca más o menos un promedio de cómo están los niveles de evasión de estos países, alrededor de un 10%. Hay variabilidad en el fondo, pero más o menos para tener una idea. Como te digo, entonces hay una diferencia importante respecto al método que se usa para medir la evasión. Ahora, la ventaja que tiene usar este método que usamos nosotros es que es simple de usar y es relativamente barato. El problema, o sea, la dificultad que tiene usar estos otros métodos es que requieren más tiempo, son más caros, requieren estar revisando estas distintas empresas para después proyectar los resultados. Pero la recomendación en general para medir la evasión del impuesto a las empresas es ocupar estos métodos ascendentes. Eso no quita que algunos países usen este método ascendente como nosotros. Nosotros no somos el único país que lo usamos. De hecho, hay un marco del Fondo Monetario Internacional que te dice, mira, si lo vas a usar el método descendente, esta es la forma. Pero lo que uno observa en los países desarrollados es que es mucho más común utilizar este otro método, que es el método que parte desde los casos específicos y proyecta a nivel nacional. Y en ese sentido, tenemos declaraciones del nuevo director de Impuesto Interno. ¿Cómo percibe él estos resultados? ¿Son confiables? Efectivamente, ¿se pueden hacer políticas públicas a raíz de este eventual 56% de evasión que tendríamos el 2020? Sí, y esa es una buena pregunta. Mira, con respecto a los datos del IVA, a la evasión del IVA, yo creo que ahí no tenemos problema. Existe una metodología que es la misma que se usa en otros países. Hay una serie más larga también de la evasión de ese tributo. Entonces ahí yo creo que no hay problema. Si el problema yo creo que lo estamos observando más en la medición del impuesto corporativo. Entonces lo que nosotros acá en el Centro de Estudios Públicos tenemos un estudio donde revisamos, bueno, dado que estamos usando esta metodología descendente, ¿cómo se está aplicando al caso chileno? Y ahí nosotros vemos que tiene algunos problemas, en el fondo, y que es necesario corregir. Lamentablemente, hay muy poca información pública que te permita replicar los resultados que realizó el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es difícil para una persona externa poder revisar, auditar estos resultados y también replicarlos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, con la escasa información disponible, analizamos algunos aspectos de esta medición. Y ahí encontramos dos grandes problemas. El primero es que para hacer esta metodología se requiere construir una utilidad de las empresas, ¿no es cierto? Como que de alguna forma como pescar todas las empresas y como agrupar así, estos son todos los ingresos y estos son todos los gastos, por lo tanto esta es la utilidad sobre la que se aplica el porcentaje de impuesto tributario. Y ahí encontramos problemas, porque en algunos casos no se están incluyendo todos los gastos que deberían incluirse. Por ejemplo, uno de ellos es el gasto del leasing. Y por otro lado, se están incluyendo ingresos que no tributan por el impuesto corporativo. Entonces, ¿qué resulta eso? Resulta que tú estás considerando una utilidad mayor que la que es efectiva. Y por eso lo que está sucediendo es que estás teniendo un nivel de evasión mayor al real. Entonces, esa es una crítica que nosotros hicimos. Y la otra es, una vez que tú ya... ¿Sí? No, te estoy escuchando perfectamente. Y la otra crítica es, una vez que tú ya tienes tu nivel de utilidad, tienes que aplicarle una tasa de impuesto. Pero es difícil hacer esa aplicación porque la tasa de impuesto no es pareja para todos. Claro. Las grandes empresas tienen una tasa de impuesto de un 27%. La pyme, con ciertas características, tiene una tasa de un 25%. Pero también resulta de que en algunos casos las pymes se pueden acoger a ciertas exenciones tributarias que les disminuyen esta tasa de impuesto. Y en algunos casos, las pymes que están, por ejemplo, en el régimen transparente, pueden pagar cero impuesto al corporativo y el impuesto se traslada después al impuesto personal o global complementario.
Entonces es difícil, ¿cómo uno saca cuál es la tasa de impuesto que yo debería aplicarle a las empresas que evaden? Porque las empresas que evaden yo no las conozco. Y el estudio lo que hace es que toma como supuesto de que la tasa promedio de impuestos que yo le aplico a todo el sector que evade es la misma tasa de impuesto que yo observo en el sector formal. Y la crítica de nosotros es que estos dos sectores son muy distintos. Y lo que uno esperaría es que el sector que evade está compuesto mayoritariamente o en una mayor proporción por empresas a lo mejor más chicas, más informales, que estarían afectas a un impuesto menor. Entonces, estos dos factores estarían produciendo de que la medición, tal como hoy día está publicado en el informe de impuesto interno, de la evasión parece estar sobreestimada. Ahora, es importante lo siguiente, con decir que está sobreestimada, esto no significa que la evasión en Chile del impuesto corporativo no sea un tema importante. O sea, la última medición que nosotros tuvimos en el año 2009 decía que había un 30% de evasión. Lo que nosotros decimos es que pareciera ser de que no ha aumentado al 56% o más del 50%, como dice el informe, pero de que sigue siendo un problema importante, sigue siendo un problema importante, pero al mismo tiempo es importante tener buenas mediciones. Gabriel, de lo que logro entender de lo que tú me estás comentando, uno de los mayores problemas que tendrían entonces serían las empresas más chicas e informales los que estarían haciendo una mayor evasión. ¿Se puede detectar eso? O sea, tú dices, es complejo de saber quiénes son las que están eludiendo, evadiendo los impuestos, pero en este caso, de acuerdo a lo que tú has podido percibir, ¿dónde estaría el principal foco? ¿En las más grandes o en las más pequeñas? Esa es una pregunta súper importante y lamentablemente justo el método que nosotros elegimos para medir la evasión, que es este método ascendente, justamente la gran limitación que tiene es que no te permite hacer una distinción, no te entrega información detallada para saber dónde está la evasión. Ese es como el gran problema que tiene la metodología actual. De hecho, cuando uno se mete, por ejemplo, a las páginas web de Canadá, de Australia, Reino Unido, que tienen estos métodos ascendentes que van hacia arriba, que parten desde abajo, te muestran ahí con un gran detalle dónde están los principales forados por donde se está evadiendo tributo. Entonces, ahora lo que uno ve en estos países que sí tienen harta información es que mientras más pequeña la empresa, mayores son los niveles de evasión. O sea, hay una relación inversamente proporcional. Y por eso es lo que yo te mencionaba, de que si uno hoy día mira el sector formal de Chile, probablemente ese no es un buen grupo que te permita saber cómo es el sector que hoy día evade. Porque lo que uno esperaría es que ese sector que hoy día evade, si hay una concentración mayor de empresas más chicas que estarían afectadas a tasas de impuestos menores. El problema es que no lo sabemos porque nuestra metodología no nos permite saber esa información. Ya que te lo preguntaba justamente por eso, porque una de las cosas que se ha instalado en el relato es que generalmente son las grandes empresas y que este 56% son empresas muy establecidas que están haciendo mal pago de los impuestos y no así, no hay ninguna mirada respecto a lo que es la pequeña y mediana empresa realmente en estos temas en particular. Claro, o sea, lo que claro, es difícil saber dónde está, pero lo que uno ve, claro, grandes empresas, grandes empresas, esas en general uno ve que siempre están entregando boletas, tienen una mayor fiscalización, el servicio de impuesto interno está más detrás de ellas, incluso hay algunas empresas donde prácticamente tienen una persona como asignada fiscalizando a esa empresa, entonces es mucho más difícil evadir. Entonces, lo que uno ve es, por ejemplo, donde a lo mejor se está colando harto este tema, tiene que ver con la evasión del IVA, que la evasión del IVA se traslada muy directamente al impuesto corporativo, porque en el fondo tú pagas menos IVA porque o aumentas ficticiamente tus gastos o disminuyes ficticiamente tus ingresos, y eso automáticamente tiene una repercusión en la utilidad de tu empresa por la que pagas el impuesto corporativo. Entonces, sí, efectivamente, todas estas mafias, por ejemplo, donde se crean facturas falsas y cosas así, tienen un impacto significativo también en la evasión del impuesto corporativo.
Sí, y esa era otra de las cosas también que estaba dentro del discurso del nuevo director de impuestos internos, que tratar de ir a aquellos, a esa informalidad también, no solo porque ya están pagando alto aquellas empresas formales más complejas. ¿Qué pasa con todo lo otro que está por el costado? Sin embargo, igual hay que hacerse cargo de todo esto que estamos conversando ahora, que son esas facturas ideológicamente falsas que están dadas para aumentar, que también han sido tema durante este año, que han sido desbaratadas algunas organizaciones que se dedicaban justamente a la creación de este tipo de facturas. Sí, justamente, mira, la evasión de impuestos tiene un problema importante porque en el fondo el Estado no recauda todo lo que debería recaudar y eso se traduce en que el Estado se tiene que endeudar más o servicios que no tienen la calidad suficiente. Ese es una consecuencia, pero hay otra consecuencia que también es súper importante, que es esta desigualdad o inequidad que se produce entre los distintos tipos de empresas. La empresa formal, en el fondo, paga sus impuestos y no Mm, solo eso, sino que como hay un sector informal, en el fondo, que no está pagando sus impuestos, lo que se requiere es tener tasas más altas que las termina pagando el sector formal. claro. Entonces, esta inequidad que se produce causa una ineficiencia no menor y al final esa ineficiencia se traduce finalmente en menores recursos para el Estado también. Sí. Bueno, quiero agradecer, Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos, por la conversación del día de hoy. Estamos llegando al final de esta conversación, así que te dejo unos minutos para que hagamos una reflexión final y te puedas despedir de nuestros auditores. No, muchas gracias por la invitación. El tema de la medición de la evasión tributaria es importante y es importante porque es de alguna forma el fundamento que nosotros deberíamos tener como país y desde ahí construir cómo uno quiere disminuir esta evasión, en qué sectores deberíamos enfocarnos. Entonces, esta discusión es importante en ese sentido. Y muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos los que se sumaron los dejamos invitados para que revisen esta y otras conversaciones en nuestra página web paislobo.cl y nuestro canal de YouTube País Lobo Prensa. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.